Bueno, vamos a dar continuación a la jornada del día de hoy con la segunda ponencia. ¿Sí? En este caso nos va a acompañar Marina Barroso. Antes de presentarla, vamos a dejar en claro que este link que ustedes recibieron es el mismo para acceder a todas las ponencias durante toda la semana, ¿sí? Bueno, y recordarles que hoy, justamente 7 de junio, es el Día de la Inocuidad Alimentaria a nivel mundial, así que bueno, gracias a todos por estar presentes y bueno, dar comienzo a la segunda ponencia. En este caso, Marina Barroso, también de Argentina. Ella es técnica bromatológica y química, recibida en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Bromatología. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de los alimentos, brindando asesoramiento técnico en innovación de nuevos productos alimenticios a emprendedores y a la industria en general, como así también en la implementación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Es responsable de prevención, promoción y educación alimentaria desde hace 12 años en el Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Villa La Angostura en Argentina. También es consultora de la FAO en el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, colaborando con dos municipios de Neuquén en el diseño e implementación de una política de prevención y o reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos de acuerdo a las características y necesidades de cada municipio para contribuir en un sistema de alimentación sostenible. Bueno, gracias Marina por tu presentación del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar acá en este día que nos toca a todos como, digamos, los que de alguna manera promovemos la inocuidad alimentaria todos los días, trabajando en educación y acompañando a emprendedores y a pymes a que puedan desarrollarse de la manera más eficiente y segura, por sobre todas las cosas, siempre anteponiendo la salud como primera instancia. Los alimentos inocuos son fundamentales para prevenir la salud, y hoy para justamente en este día y este eslogan que usa la FAO, la Organización Mundial de la Salud, de que habla de que la inocuidad alimentaria realmente contribuye a tener una mejor salud, un mejor planeta, un mejor sistema económico. ¿Sí? Y bueno, la idea de hoy es justamente conversar un poco y que todos entre todos repensemos una forma de trabajo que se base en inocuidad, que es lo fundamental para la seguridad alimentaria y para que todas las personas tengan acceso a los alimentos seguros y que sean sanos y que no los enfermen, y que a su vez esos alimentos sean en cantidad y variedad suficiente como para cumplir con los procesos biológicos y que esto también tiene que ver con otros factores que debemos también promover desde la inocuidad, y es lo que vamos a recorrer hoy y que quiero que entre todos empecemos a repensar, ¿no? Voy a compartirles pantalla primero. Aprovecho mientras tanto y le agradezco a GCB por la participación y a Flor por convocarme. A ver cómo puedo. Perdón, voy a poner acá. No puedo ver. A ver, Flor, quiero achicar un poquito porque no puedo ver la pantalla. Ahí está. Me parece que ahí está. ¿Compartí? ¿La ven ustedes? No, estamos viendo tu escritorio. Ok. A ver. Porque me quedó justo la barra arriba. No sé por qué, antes la pude compartirlo más bien. A ver. Puedo verlo, ¿eh? Voy a correr, voy a salir nuevamente. A ver. Deja de compartir y volvé a compartir, si no. A ver. Ahí dejé de compartir, ¿no? No,
Ahí sí, ahí sí. Bien, a ver, voy a intentar de nuevo porque voy a tener que verlo así. Abierta. Disculpas, ¿eh? Cosas que suceden. Sí, en vivo y en directo. Y eso que hoy estuvimos ahí mirando. Sí. Ahora sí, ¿no? Buenísimo. Ahí sí, perfecto. Muy bien, Bueno, gracias. les voy a pedir que se pongan anteojos también, ¿no? Porque está un poco así, medio flúor. Quise usar la plantilla que nos proponían, obviamente, la FAO, y con un naranja bastante fuerte. Me encanta, ¿no? Pero bueno, al que no, puede usar anteojos. Seguramente se van a preguntar qué es esto de inocuidad con un enfoque a un desarrollo sostenible, ¿no? Como ven, acá elegí 4 fotos. Y bueno, también me encantaría que escriban en el chat a qué les trae estas fotos, ¿no? De qué se trata, qué les parece, por qué las elegí. Y bueno, después las vamos a compartir, seguramente Flor me va a comentar. Pero bueno, es un poco empezar a identificar, más allá de la inocuidad de los alimentos que contribuye a todo lo que recién les conté, empezar a ver qué otras cosas, ¿no? ¿Qué otras cosas nos suceden en nuestro planeta que también tienen que ver con la salud de las personas? ¿No? Sabemos que nuestro planeta está realmente teniendo muchas presiones por el aumento demográfico, muchas presiones por la forma que tenemos de consumir, de producir, de transformar, de elaborar los alimentos, ¿no? Entonces, todas esas presiones generan un montón de situaciones que hacen que los ecosistemas se rompan y que, por ejemplo, los que saben y los científicos dicen que hoy estemos atravesando la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, cómo nosotros desde lo profesional y cómo también el consumidor, como parte de la cadena agroalimentaria, sabemos que cuando hablamos de cadena agroalimentaria lo voy a hacer un poco más general, porque seguramente hay muchos profesionales, pero también puede llegar a haber consumidores en el encuentro de hoy. La cadena agroalimentaria hablamos siempre desde el campo a la mesa, ¿no? Pasando desde la producción primaria del alimento hasta el almacenamiento, el transporte, ¿no? La transformación o elaboración del alimento, hasta que el alimento es consumido, hasta el consumidor. Y de alguna manera por eso hablamos de que la inocuidad es un asunto de todos. Todos tenemos una responsabilidad sobre el alimento para poder controlar las medidas de que lo hagan un alimento inocuo, ¿no? Que justamente no haya peligros que estén asociados a contaminantes y que puedan enfermarnos. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto, un desarrollo sostenible, ¿no? Empezar a ver otros factores que también son salud y que hoy por ahí, hoy ya se creó la necesidad de poder visualizarlos de cada uno desde nuestro trabajo y del rol que cumplimos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir inocuidad. A lo largo de los años de que yo vengo trabajando, y creo que todos, yo cuando ingresé en la facultad, cuando hablábamos de un alimento inocuo o un alimento seguro, hablábamos de un alimento que era libre de peligros, de contaminantes físicos, químicos y biológicos, ¿no? Era un alimento que no iba a causar daño a quien consumiera ese alimento. Y siempre el enfoque estaba en prevenir enfermedades transmitidas por alimento, ¿sí? Eso era la función, de alguna manera, de una persona que trabaja en bromatología y que tiene una función de educar y trabajar en pos de prevenir las enfermedades transmitidas por alimento. A lo largo de los años, ya por el año 2010-2011, nuestra percepción empezó a visualizar otro campo también, que era tan importante como prevenir a los alimentos de que se contaminen de estos peligros, ¿no? Y que tenían que ver justamente con la composición nutricional del alimento, ¿sí? ¿Qué contenido de sodio, azúcares y grasas, ¿sí?, contenían esos alimentos y que podían llegar a ocasionar de alguna manera enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Empezar a visualizar y empezar a ajustar. Y para eso los países, y en Argentina el Código Alimentario Argentino, que es nuestra norma jurídica, ¿sí?, empezó a establecer parámetros, referencias de cantidad de sodio en los alimentos, de cantidad de azúcar, de cantidad de grasa. De hecho, hoy estamos aún en el Senado y en el Congreso discutiendo si los alimentos envasados van a tener o no, ¿sí?, un rotulado de alertas tan importante para que el consumidor pueda elegir qué alimento consumir, y qué es más saludable y qué no.
Entonces hoy si yo tengo que hablar de un alimento inocuo, hablo de un alimento libre de peligro, ¿sí? De peligros físicos, químicos y biológicos, hablo de un alimento con composición nutricional adecuada, ¿sí? Para prevenir también enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Un alimento que va a mantener una alimentación saludable. Y con el eslogan de este año de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, y del cual comparto, ¿no? Porque el último año vengo trabajando mucho en modelos de desarrollo sostenibles que tienen que ver con la alimentación, y es esto un poco lo que les quise traer en el día de hoy, que habla de contribuir a que tengamos una vida saludable, una economía saludable, un planeta saludable y un futuro saludable. Sin duda, sin alimentos inocuos tampoco puede haber nada de todo esto, ¿sí? Y como le dije inicialmente, los invito a repensar, empecemos a pensar, ¿sí? Cómo podemos mejorar la producción, la transformación, la elaboración, ¿sí? Cómo podemos consumir alimentos que sean más saludables, con un modelo de desarrollo mucho más sostenible. Ahora, en 2 diapos más adelante, vamos a clasificar y vamos a definir lo que es un desarrollo sostenible y lo que es la sustentabilidad. Les voy a contar también qué es un sistema alimentario y cómo debería ser un sistema alimentario sostenible. Y por qué tenemos que ir a un modelo de sistema y transformar ese sistema alimentario en uno que sea realmente sostenible, ¿sí? Pero antes, no puedo dejar de pasar y que veamos y que hablemos sobre las herramientas que hay en cuanto a la inocuidad alimentaria, ¿sí? Como sabemos todos, tenemos que cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Esas buenas prácticas de manufactura en Argentina, como dije antes, también están establecidas en el Código Alimentario Argentino, Grupo Mercado Común, con otros países también de Latinoamérica. ¿Sí? Dentro de las buenas prácticas están los procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que es limpieza y desinfección, y llevar a un nivel seguro los procesos de limpieza que hacen que eliminemos toda la carga microbiana de superficies, de manos, y de todos los espacios donde se manipulan alimentos y que pudieran poner en riesgo a los alimentos, ¿sí? Sabemos que si no hay POEs, no hay buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Después tenemos otros sistemas que son obligatorios dentro del código para algunas industrias y para otras no, pero que también ya van a un sistema hasta que se pueden certificar, ¿no? Como el HACCP, el sistema de análisis y peligros y puntos críticos de control, la importancia de identificar los peligros, ¿sí? De esos peligros, evaluarlos, analizar los riesgos, ¿sí? Saber cuáles serían las medidas correctivas, establecer parámetros que me permitan a mí controlar los riesgos, los peligros, controlarlos o eliminarlos, ¿no? Y saber en qué etapa de cada proceso, dependiendo del alimento, puedo eliminar o controlar el peligro. Y por último, tener una certificación ISO 22000 de inocuidad alimentaria, como sabemos. Siempre para un HACCP un prerequisito son las buenas prácticas y los POEs, y dentro de la ISO 22000 está el HACCP, y obviamente están las buenas prácticas y los POEs, ¿sí? Eso a nivel industria, a nivel pymes, a nivel... ¿sí? Si necesito comunicar a un consumidor, necesito comunicar, puedo usar la herramienta de las 5 claves de inocuidad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que de forma muy sencilla me explican estos 5 pasos que debo tener en cuenta. Cada paso incluyen muchos ejes, pero bueno, para nombrarlo a grandes rasgos, podemos hablar de mantener la higiene, ¿sí? Cuando hablamos de mantener la higiene, hablamos de mantener la higiene de las manos, de las superficies que van a estar en contacto con alimentos, de los utensilios, de la maquinaria, aún en la maquinaria, en esos bordes y espacios donde es difícil, ¿sí? Intentar extender, si es posible validar, ¿sí? Que realmente esa limpieza y desinfección se haga correctamente, elegir correctamente un producto de limpieza y elegir correctamente un producto que desinfecte, ¿sí? Que puedan identificar qué es limpiar y qué es desinfectar, que son cosas totalmente distintas y muchas veces desde casa no se sabe. Entre otras cosas, bueno, controlar las plagas, los insectos, los animales, ¿sí? Que en los espacios donde se elaboran alimentos a veces representan un riesgo, ¿sí? Porque tienen mucha carga microbiana en sus patas, en sus pelos, en caso de los perros, los gatos, ¿no? Eso tiene que ver con la higiene. Después, bueno, evitar la contaminación cruzada. Sabemos que lo crudo, muchas veces los alimentos crudos y generalmente los de origen animal, vienen con una contaminación a veces de origen. Recién escuchaba a los chicos hablando de la carne, ¿no? Y todo el proceso de faena ahora está mucho más controlado, ¿no? Pero sabemos que Argentina y es uno de los países con más casos de síndrome urémico hemolítico, donde una de las, ¿no? de las enfermedades más
más importantes que se dan en niños menores de 5 años y que es de gravedad, representa una gravedad, y que se da por una bacteria que es la Escherichia coli. Entonces, bueno, importantísimo poder interpretar de que realmente es muy importante tener cuidado con la contaminación cruzada crudo-cocido, ¿sí? Y eso abarca la sectorización de los alimentos en la heladera, abarca el uso de tablas para crudo, diferenciada de lo que es alimentos para cocido. Si tengo una sola tabla, tengo que saber abordar el lavado y la desinfección de forma correcta para volver a usarla. Y bueno, y entre otras cosas, también hay dos tipos de contaminaciones, la contaminación directa y la indirecta, tenerla en cuenta, que la directa es cuando un alimento crudo se pone en contacto con lo cocido, y la indirecta es cuando ya en el medio interviene tablas, cuchillos, manos del manipulador, porque no hay una correcta higiene entre proceso y proceso, ¿sí? Y bueno, y esas cosas son las que hay que evitar. Entre otras cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con almacenar los alimentos a temperatura segura, ¿sí? Eso también es algo que es fundamental. Creo que los chicos también escuché en relación a eso, que las enzimas de los alimentos que son perecederos y crudos actúan, ¿sí? Puede haber contaminación o no, pero si hay contaminación y la temperatura no es la adecuada, esa contaminación puede multiplicarse, ¿sí? Y puede dar origen a una enfermedad transmitida por alimento. Por eso es importante resguardar el almacenamiento en frío de los alimentos que así lo requieran, ¿sí? Y las temperaturas también adecuadas de los alimentos que son secos, también deben resguardarse en lugares frescos y secos. Y por último, algo que también se habló y que siempre es bastante... no, me quedan dos. Algo que también se habló y que es bastante cuestionado, ¿no? Esto de la carne bien cocida, ¿no? La importancia de la carne cocida y de los alimentos bien cocidos, ¿no? Sin vestigios de jugos rojos. Siempre hablamos de eso, ¿no? La cocción es la que elimina de alguna manera. La cocción o el tratamiento térmico en algunos casos, que puede ser pasteurización, esterilización, de alguna manera es el que elimina o controla los peligros que pueden estar en los alimentos en cuanto a lo biológico, ¿no? Entonces eso también es un punto importante. ¿Sí? En los trozos de carne sabemos que vuelta y vuelta, a veces alguien quiere, en Argentina se usa, hay muchos puntos de la carne, ¿no? Está el jugoso, el que es más rojo. Bueno, hay que tener en cuenta de que por ahí en un bife no hay tanto riesgo, pero sí con la carne que es molida, que es picada, ¿sí? Donde la parte superficial pasa a formar parte de un todo, ¿no? Ahí ya tenemos que prestar mucho más atención a la hora de hacer una cocción que sea completa y que sea segura. Y bueno, y por último, elegir siempre alimentos que sean seguros y asegurarnos de que el agua sea potable. El agua la usamos para todo el proceso de elaboración del alimento es necesario el agua, así que eso es fundamental. Si no sabemos potabilizar el agua, es importante recurrir al uso del agua lavandina para potabilizarla, o la podemos servir en un tiempo considerado para poder utilizarla para elaborar alimentos o mismo para ser consumida. Bien. Una vez que hablamos de todas las herramientas que nos brindan para garantizar la inocuidad de los alimentos, vamos a comenzar a definir cuál es el término de desarrollo sostenible, y para eso primero vamos a decir que los términos desarrollo sustentable, sustentabilidad y responsabilidad social se relacionan estrechamente, pero no son intercambiables. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿sí? Y acá vamos a empezar a disociar esto de que yo les hablaba de inocuidad, ¿sí? Como que es la base de alguna manera a contribuir todo lo que queremos que sea sostenible, ¿sí? Que hay otros factores de salud que también en los cuales nosotros como profesionales en la materia tenemos que abordar. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, es hablar de satisfacer las necesidades nuestras del presente sin comprometer las habilidades, ¿sí? Para futuras generaciones. Eso es desarrollo sostenible, ¿sí? Y ahí incluimos todos los recursos, ¿no? Un montón de cosas que nosotros usamos y que a veces no nos damos cuenta y hacemos despilfarro, ¿no? De recursos, de alimentos que no valoramos, que no cuidamos, y cuántas otras cosas. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de abordar de forma integral y de forma balanceada el desarrollo sostenible, pero en 3 dimensiones: ambiental, económico y social. ¿Sí? Y quedémonos con eso, empecemos a pensar en cómo ser sustentables y cómo desarrollar un modelo sostenible, ¿sí? Sin comprometer las generaciones del futuro, ¿sí? Y nosotros obviamente satisfaciendo nosotros en el presente, ¿no? Nuestras necesidades.
Y después la responsabilidad social, que todas las empresas tienen de alguna manera responsabilidad social, tiene que ver con que justamente una organización se haga responsable por los impactos, ¿sí?, de sus decisiones y de sus actividades, que involucran todo, ¿no? El cumplimiento, ¿no?, del marco jurídico, los derechos humanos, las prácticas laborales, las buenas prácticas, la aplicación de buenas prácticas de manufactura, las ambientales también, ¿no? Bueno, y que también considera al consumidor y a la comunidad, ¿no?, como un todo. Esto de la inclusión, hablamos un poco de la inclusión social, qué es lo que quiere el consumidor, cómo impacto negativamente. Si yo le estoy ofreciendo un producto que al parecer es de re buena calidad, es un producto que está envasado y que tiene una etiqueta que es re llamativa, que parece que es hasta un producto saludable, ¿sí?, pero en su composición tiene X cantidad de ingredientes, y bueno, y todas esas cosas. Y para llegar a eso, el envase viene de Nueva Zelanda, y yo vivo en Argentina, y la etiqueta viene de Alemania, y yo vivo en Argentina, ¿sí? Entonces empezar a pensar, ¿no?, todo lo que se genera a partir de la producción de un alimento, que no es solamente la producción en sí, ¿sí?, para resguardar el alimento y que sea inocuo, que no enferme a las personas. Hay otros factores que son externos a ese mismo, el contenido del alimento en sí, los nutrientes que aporta, lo que es, que puede causar impacto, ¿sí?, en el ambiente, puede causar impacto, y esos impactos son los que hoy, por lo que hoy la Tierra está sufriendo las presiones que está sufriendo, ¿sí? Y ahí vamos, y esto incluye también pensar un poco más allá en los residuos, ¿sí?, que genera ese alimento, inclusive una vez consumido, ¿sí? Bueno, y para eso tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que como todos saben, los delineó la ONU, ¿sí?, como una mirada de sostenibilidad y de sustentabilidad, pensando en la Agenda 2030, ¿no?, que busca contribuir a un futuro más próspero, donde la pobreza, el hambre y la malnutrición sean combatidas de manera sostenible. Recuerdan, ¿sí?, que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de nosotros cumplir con nuestras satisfacciones presentes sin poner, ¿sí?, sin poner en compromiso, sin comprometer a las futuras generaciones, ¿sí?, haciendo el cuidado intensivo de los recursos. Y recuerden siempre que hablamos de lo ambiental, de lo social y lo económico, porque una cosa está ligada a la otra. Bien, dentro de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son iniciativa de la Agenda 2030, delineados por la Organización de las Naciones Unidas, hay 13 que indirectamente, ¿sí?, les pasan transversalmente a la producción, transformación, elaboración y consumo de alimentos, aunque ustedes no lo puedan creer, ¿sí? Hablamos del fin de la pobreza, cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando debemos nosotros promover que las familias puedan cosechar sus propios alimentos, producir sus propios alimentos. Hablamos de hambre cero de la misma manera, ¿sí?, cuando los alimentos tienen que ser seguros, y para que haya un sistema alimentario sostenible debemos promover y prever, ¿sí?, de que esos alimentos sean en cantidad y variedad suficiente para cumplir con la nutrición. Hablamos de salud y bienestar, y ni hablar que el alimento son los nutrientes que necesitamos para desarrollar nuestros procesos biológicos, ¿no?, y para tener una vida saludable y plena. Hablamos de educación, y la educación tiene que ver con esto, con concientizar, con sensibilizar, con aprender, con intercambiar conductas, hábitos, ¿sí?, valores. Vamos a pasar de largo a la igualdad de género, aunque hay algo que también las mujeres cumplen un papel fundamental en lo que es la agricultura, en la forma de cómo administran los alimentos en el hogar. El agua limpia y el saneamiento es fundamental para la elaboración de alimentos seguros. La energía asequible, ¿no?, también importantísimo para que se produzcan alimentos y para que la necesitamos limpia, sana, ¿sí? El trabajo también involucra a la agricultura, a la gastronomía, a la industria de alimentos. Bueno, tantas cosas. Si tengo que nombrar uno que es fundamental y en el cual vamos a hacer foco, va a ser el 12, que es de producción y consumo responsable, ¿sí? Y no nos tenemos que olvidar que este también directamente
que de alguna manera se involucra directamente a la acción por el clima, ¿sí? De la presión climática que estamos nosotros hoy estamos teniendo en nuestro planeta, el calentamiento global, lo que sucede con la capa, la atmósfera, ¿no? De la cantidad de dióxido de carbono que es liberado, y que a causa de que los suelos están tan degradados no se llega a un valor neutral, ¿no? De carbono neutro. Está costando mucho. Eso trae aparejado el cambio climático, y el cambio climático, el calentamiento, y así un montón de especies mueren, ¿no? Y los ecosistemas se rompen, ¿sí? Y todo esto no nos trae una salud que es adecuada. Así que también tenemos que trabajar en eso. Y de eso se trata hoy, enfocar a la inocuidad como que contribuye a lo que aún nos toca hacer, ¿sí? Que es cambiar otros hábitos y otras formas, y que tienen que ver con el cuidado del ambiente, con poder alcanzar un poco más allá, ¿no? En nuestra forma de trabajo. No es solamente inocuidad. Hoy creo que una certificación de inocuidad alimentaria tiene que ir acompañada por otra certificación de gestión ambiental, y les voy a dar una herramienta que creo que está dentro de la ISO 14001, que es de gestión ambiental, y que también está buenísimo para poder abordarla y trabajar esta nueva forma de un modelo sostenible. Bueno, y como les dije recién, vamos a hacer foco en el 12, ¿sí? Que es producción y consumo responsable. Pero igual elegí dos más, que me parecían que también van de la mano. Y bueno, haciendo un poquito más de mención de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos decir que son 17 objetivos, son 169 metas hacia dónde queremos ir al 2030, son 197 países que se unieron. Todas las metas tienen indicadores. ¿Qué significa? El indicador es lo que me da estadísticamente lo que yo tengo que bajar o subir, o ver cómo puedo trabajar. El dato es fundamental para poder llevar adelante esta agenda. Son números. Hay indicadores que, bueno, ya están escritos acá en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero a veces, dependiendo la localidad o el lugar donde uno quiera implementar un modelo sostenible o de sustentabilidad, o alinearse a la sustentabilidad, esos indicadores pueden cambiarse o pueden ser propios de una empresa, ¿sí? Y que seguramente en alguno de los objetivos va a estar alineado. Bueno, hambre cero, erradicar el hambre y frenar el alza del sobrepeso y la obesidad, construyendo sobre los grandes acuerdos de seguridad alimentaria y nutricional. Recordemos que para que haya seguridad alimentaria, acceso a que todos tengan alimentos en cantidad y variedad suficiente, que sean nutricionalmente adecuados, ¿sí? Tiene que haber inocuidad alimentaria, sí o sí. Después, realizar cambios en la producción, consumo, oferta y demanda de alimentos sanos, saludables y nutritivos de forma eficiente y responsable con los recursos. Y después el 17, que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Y esto es fundamental, el enfoque multisectorial. Todos somos responsables, y también acá incluyo a los consumidores. Es fundamental desarrollar sistemas alimentarios que sean saludables, que sean sostenibles, y que vinculen y integren a todas las personas, ¿sí? Y para eso también lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que las empresas deben crear alianzas, ¿sí? Es importante el abordaje desde lo público-privado, el Estado como ente regulador de ciertas cosas, y el privado también, ¿sí? Así que esto es un trabajo en conjunto. Nadie, ninguna de las dependencias, ni siquiera ni el privado por un lado ni el Estado por otro, va a poder llevar adelante esta forma de modelo de desarrollo sostenible si no es de forma conjunta. Bien, bueno, y haciendo un repaso más o menos de lo que dice las metas que tiene producción y consumo responsable, este objetivo tan importante, habla del marco de consumo y producción sostenible, ¿sí? Habla que cada 10 años es importante poder evaluar el comportamiento de los hábitos de consumo como algo fundamental, ¿sí? Después habla del uso eficiente de los recursos naturales, el uso del agua, ¿sí? El uso de la energía, el uso de los combustibles, ¿sí? Imaginen ustedes, una vez hay unos videos en YouTube que se los recomiendo, que habla de un tomate, por ejemplo, de lo que es desde que se siembra hasta que tengo el tomate, y el tomate pasa por todos los procesos y por toda la cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor, ¿no? Y todo lo que ese tomate requiere de agua, de energía, ¿sí? Del uso del suelo, de las personas también, ¿no? Del uso de, no sé, las personas que trabajan
para que ese tomate llegue a un consumidor o a una boca expendio, ¿sí? La energía, lo que se gasta es muchísimo. Nosotros no tomamos dimensión de lo que realmente tenemos en un alimento, ¿no? Y todo lo que se usa del planeta y de la Tierra. Bueno, el 12.3 es la reducción de pérdidas y desperdicios de alimento. Las pérdidas de alimentos generalmente se dan en los primeros eslabones de producción del alimento, en el campo, el almacenado, el transporte, y el desperdicio se da generalmente en lo que sería ya venta minorista, gastronomía y consumidores, ¿no? Tanto la pérdida como el desperdicio de alimento generan un porcentaje muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Por eso también es importante hacer foco en esto. Es importante hacer foco en la foto que les mostré. Una de las fotos veíamos una cantidad enorme de alimentos desechados, ¿no? Todo eso más allá de que se haga compost, y que después el proceso de compost también, ¿sí?, de alguna manera genera gases de efecto invernadero. Por eso hay una pirámide de prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos que tiene que ver primero con reducir el desperdicio, ¿sí? Y pensar en reducir el desperdicio, obviamente, para los que trabajamos en inocuidad alimentaria, es un poco difícil, pero también tiene que ver con estandarizar los procesos de elaboración a nivel consumidor, pensar y planificar cómo comprar de forma que sea sostenida, comprar lo necesario, ¿sí? No dejar alimentos más tiempo en la heladera de lo que generalmente los dejamos, que si los dejamos 1, 2, 3 días, muchas veces los tiramos, ¿no? Siempre pensando también que hay personas que ni siquiera tienen acceso a una alimentación segura. Después vamos a hablar igual un poco de las emisiones, cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero, y vamos a dar algunas herramientas. Bueno, después la gestión de desechos y productos químicos también, ¿sí? También generan contaminación. La reducción del reciclado y reutilización de desechos, esto es algo importante, esto hace referencia a la economía circular, ¿sí? Nosotros vivimos en una economía lineal, también vamos a hablar de eso en una de las diapos, y vamos a ver por qué es importante reciclar, reutilizar, ¿sí? Producir alimentos que tengan un envase que no generen, ¿sí?, una huella en el medio ambiente. Prácticas sostenibles en empresas, ¿sí? Todas las empresas deberían hoy tener una visión hacia un desarrollo sostenible. Esto es claro, yo desde que empecé a trabajar en esto, ni en el más mínimo, o sea, ni en el más mínima producción o educación desde los alimentos puedo dejar de hablar de la importancia de que el desarrollo y el modelo sea sostenible. Adquisiciones públicas sostenibles, también el Estado tiene que acompañar, público-privado tiene que acompañar en esto. Educación integral también para las personas, para que tengan un consumo de desarrollo sostenible. Reducir ciencia y tecnología para la sostenibilidad. Lograr turismo sostenible, también importante. Y subsidios a combustibles fósiles, ¿sí? Bien. Bueno, y acá vamos a pasar un poquito a lo que es un sistema alimentario, ¿sí? Porque esto es fundamental entender que es un sistema alimentario. Si yo tengo que... Estas fotos de la FAO y las definiciones de la FAO, y a mí me parece que es súper clara, ¿no? Hablamos de un sistema alimentario tal cuando todos los elementos, las personas y las actividades se relacionan entre sí, justamente para hacer posible que la producción, la elaboración, ¿sí?, y el consumo de alimentos se llegue a su fin, ¿no? Esto es un sistema alimentario. Si vemos la inversión del Estado, de investigadores, del sector público, de los consumidores también como un actor fundamental, y de los productores, ¿sí?, donde hacen uso de servicios ambientales, de servicios económicos y sociales, que también, digamos, de recursos naturales en realidad, que crean servicios económicos y sociales, ¿sí? Ahí bien. ¿Y esto qué hace? Mejora en los medios de vida, de alguna manera, ¿sí? Y obtenemos ¿qué? Alimentos sanos y nutritivos, ¿sí? Es necesario transformar los sistemas alimentarios para que sean más sostenibles. Y esto es en pos de mirar la Agenda 2030, ir alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Ni más ni menos. ¿Y qué me aporta? ¿Qué me aporta un sistema alimentario sostenible para generaciones presentes y futuras? Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, esto que les contaba recién, de todo lo que pasa con el clima, de todo lo que es la presión que estamos generando en el planeta, en los ecosistemas, en la biodiversidad, ¿no?
que se adapte mejor al cambio climático, adaptar toda la naturaleza, las especies al cambio climático, inclusive nosotros, ¿no? La recuperación de los suelos degradados. Hoy hay mucha regeneración de los suelos. La agricultura se lo está planteando, ¿no? El uso de químicos, el arado, todo eso como que desertifica los suelos, los destruye, y se hace muy difícil. Yo ahora les voy a recomendar una peli, en la próxima diapo creo que la puse porque no me quería olvidar. Bueno, después la protección y recuperación de la biodiversidad, importantísimo. La biodiversidad son todos los seres vivos, ¿sí? Y nosotros también formamos parte de la biodiversidad. Todos los ecosistemas son importantes, por algo existen, y por algo debemos preservarlos porque hacen justamente al equilibrio natural. La reducción de pérdidas y desperdicios de alimento, que les conté, y en la próxima diapo vamos a ver cuáles son los datos que tenemos de pérdidas de alimentos en América Latina, y realmente son alarmantes. Lo que se pierde, lo que emiten a nivel gases de efecto invernadero, y lo que también se podríamos recuperar para alimentar a otras personas, la cantidad de calorías que son desperdiciadas, despilfarradas. La reducción del estrés hídrico, también un recurso importantísimo, el agua, ¿sí? Dietas saludables y sostenibles, mayor disponibilidad de alimentos seguros, saludables, para mejores dietas, para dar mejor opción a los consumidores, a las personas. Recuperación de los recursos pesqueros, ¿sí? Con todo lo que ocurre con el cambio climático, los mares, el mar o el río que también absorben dióxido de carbono en la atmósfera, es tanta la cantidad que estamos emitiendo con nuestros malos hábitos y nuestras malas digamos, actitudes, por así decirlo, que todo lo que sigue absorbiendo hace que se acidifiquen los mares, y ahí tenemos un montón de problemas, ¿sí? Ni hablar el calentamiento también de los océanos. Bien. Bueno, ¿y cómo podemos bajar las emisiones de gases de efecto invernadero? Primero, cambiando las dietas, ¿sí? Cambiando las dietas. Cuando digo cambiar las dietas por alimentos más saludables, ¿sí? Después, reduciendo la pérdida y desperdicios de alimento, que esto de reducción de pérdidas y desperdicios de alimento podemos agregarlo a las claves de inocuidad alimentaria, ¿sí? Porque cuando hablamos de las 5 claves de inocuidad alimentaria, hablamos también de la importancia de estandarizar los procesos de elaboración en los establecimientos, ¿no? Las buenas prácticas hablan de eso. Son prácticas, ¿sí?, que eliminan o minimizan los riesgos de contaminación de los alimentos, ¿sí? Y de alguna manera la reducción de pérdidas y desperdicios, ¿sí?, estandarizando los procesos, me hacen planificar la forma de elaborar, ¿sí? Recordemos que también la pérdida y desperdicios se dan muchas veces porque justamente el alcance de inocuidad no está dado de forma segura, ¿sí? En la industria también hay mucha pérdida, hay mucho desperdicio, ¿eh? A veces si un lote no cumple con ciertos parámetros de calidad, o ¿sí?, es desperdiciado, de alguna manera se descarta, y ese descarte, ¿sí?, genera un montón de de emisiones de gases de efecto invernadero, recordemos eso. Bueno, en esos casos hay que buscar una manera de que ese lote de alimento, ¿sí?, pueda donarse, pueda, si no cumple con calidad, ¿no?, si no cumple con inocuidad, va a ser un poco difícil, con lo cual es más difícil todavía, ¿no?, porque no lo va a poder consumir nadie, y va a ser alimento que está desperdiciado. Y eso genera impacto en el ambiente, ¿sí? Entonces tenemos que no solamente reforzar las buenas prácticas y las prácticas de inocuidad, porque constituyen fundamentales para esto, sino también pensar otras opciones, ¿sí? Y los estándares de calidad están bien que existan, pero bueno, a veces en lo que está hoy viviendo el planeta nos trae a repensar que por ahí, en algunos casos, y que tiene que ver más por ahí con lo organoléptico, con el color, con la forma, por así decirlo, podemos obviarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva forma en que la industria tiene que pensar, y que cada uno de nosotros, del rol que nos toca pensar, cómo podemos abordarlo. Después, bueno, la eficiencia de los recursos, les dije, el agua, ¿sí?, la huella de carbón, todo lo que se usa para los alimentos, y que el alimento después sea desperdiciado. O mismo lo que hablamos, ahora vamos a hablar del análisis de ciclo de vida del alimento, y la importancia de abordarlo con un sistema de gestión de inocuidad de forma conjunta. La mejora en la eficiencia agrícola, ¿sí?, entre otras cosas, la regeneración de los suelos, todo eso va a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tecnologías que permitan que las alternativas alimenticias bajas en carbonos sean escalables y asequibles, nos permitan escalar
¿sí? Y que eso, recordemos que el suelo es el que absorbe el dióxido de carbono y lo usa como alimento. Las raíces de las plantas usan ese dióxido de carbono de la atmósfera del suelo como, ¿sí? Como alimento. Por eso acá les puse Besa al suelo, ¿sí? Que es una serie de Netflix, que los invito a verla hoy si pueden. Puede estar en inglés o puede estar en castellano, Besa al suelo, si no es Kiss the Ground, creo que se llama. Y bueno, y realmente está buenísima la serie, lo que muestra de cómo estamos destruyendo el planeta y cómo es importante abordar, ¿sí? Esto de las emisiones de efecto de gas invernadero y lo que estamos ocasionando las personas, ¿no? Bueno, importante decirles, ¿no?, que la mayoría de lo que se libera, emisiones, es dióxido de carbono, pero también hay metano y óxido nitroso, ¿sí? Que de alguna manera cuando tengo que cuantificar y cuando la industria cuantifica, cuando se hace un análisis realmente de qué impacto huella de carbono deja mi alimento, o deja mi empresa, o deja mi emprendimiento, ¿sí? Todo se mide en dióxido de carbono. Bien, y bueno, recién les decía qué pasa con el PDA, la pérdida y desperdicio de alimento, ¿no? ¿Y qué sabemos hasta ahora? Y miren estos datos que realmente son alarmantes. 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician cada año en el mundo, ¿sí? Teniendo en cuenta que lo que dice el Banco Mundial, que las calorías desaprovechadas alcanzan un 15% de los alimentos disponibles para consumo humano. ¿Qué significa? Un tercio de los alimentos que hoy producimos a nivel mundial se desperdician, ¿sí? Terminan como residuos, como productos de descarte, ¿sí? Y hay algo peor, la FAO estima que esos alimentos desaprovechados en América Latina serían suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de 300 millones de personas, ¿sí? Pensando que hay tantas personas que no tienen recursos a comer, a consumir alimentos seguros y nutritivos, ¿no? Debemos replantearnos, creo que muchas cosas. Y bueno, y tienen otro tanto, ¿no? Piensen, a su vez equivaldría a 223 kilogramos per cápita por año lo que estamos perdiendo de alimento, lo que estamos desperdiciando de alimentos. 223 kilos de alimentos por persona al año, ¿sí? 36 millones de personas podrían cubrir sus necesidades calóricas tan solo con los alimentos perdidos o desperdiciados a nivel puntos de venta directa o consumidores. Imagínense, en los últimos eslabones, 36 millones de personas podrían cubrir. Y bueno, y ya hace relación, ¿sí?, a algunas zonas de México, ¿no?, en cuanto a toneladas, a las superficies de algunos países de América Latina. Pero bueno, nada, es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá vemos las pérdidas por alimentos en América Latina, vemos que el maíz un 25%, no sé si es la papa el 40%, no llego a ver, en los que son porotos y... bueno, el 20%, lo que son frutas el 55%. Es mucha la cantidad de alimentos que se desperdicia a nivel mundial y también a nivel de América Latina, ¿no? Bien, y como les dije recién, ¿qué es importante? Es importante abordar las herramientas, un sistema de gestión de inocuidad, es importante abordarlo hoy de la mano de un análisis de ciclo de vida del alimento. Esto se encuentra y forma parte de la ISO 14001, del Sistema de Gestión Ambiental, y creo que hoy es fundamental para un modelo de desarrollo sostenible. Esta metodología internacional justamente lo que hace es evaluar todo el impacto ambiental que genera y se asocia al bien o al servicio que yo voy a producir, ¿no? Que un alimento, desde que el alimento se produce hasta que el alimento llega al consumidor, y pasa por ese ciclo de vida que hablamos siempre, la extracción de la materia prima, hasta el final de la vida que termina en el residuo, así sea el envase, ¿no? Por todo lo que pasa. Entonces, identificar, gestionar y minimizar impactos ambientales hoy son fundamentales para colaborar y contribuir a que el planeta, a que la economía y que socialmente seamos más sostenibles y más saludables. Eso sin duda. Y la base está en la inocuidad, pero también están en otros factores y en otros hábitos que nosotros debemos gestar y debemos empezar de alguna manera también a concientizar y a sensibilizar, que son tan importantes porque también forman parte de la salud. Inocuidad es salud, el ambiente limpio es salud, ¿sí? Una economía justa, una economía que sea, digamos,
correcta, con el uso eficiente de los recursos también es salud, ¿sí? Y pensar en el otro, en aquel que no tiene, en crear regionalmente, en cada país, en cada región, la seguridad alimentaria y nutricional también es un asunto de todos, ¿sí? Para que todos tengamos acceso a los alimentos que sean seguros y saludables. Bien, y como les dije antes, también está esto, la economía circular, que creo que también es otra herramienta que es fundamental y que debemos hacer foco. Hoy la economía es lineal y siempre actuamos y tomamos, hacemos y desechamos, ¿no? Tenemos esa práctica por ahí que no es del todo la correcta, empezar a repensar formas en el uso de la materia y energía de la tierra para no agotar los recursos, ¿sí? Reutilizar envases, reutilizar restos, ¿sí? Del proceso del alimento a veces sale algún producto anterior y que puede ser reutilizado para elaborar otro producto, ¿sí? O para alimentar animales, y hoy por ahí los estamos desechando, y estamos generando más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces pensarlo todo el proceso como una economía circular, buscar hacer alianzas, porque a veces también hay mucho beneficio en esto de la economía circular. He escuchado casos muy, muy interesantes, de hecho, Flor tiene un montón seguramente, porque ya ellos han certificado triple impacto, lo cual también me pareció es súper importante hoy abordarlos desde ahí, así que después seguramente Flor algo nos va a poder comentar, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Con pensar otras formas, ¿sí? De crear alianzas y reutilizar, ¿sí? Reducir, reciclar, reutilizar, ¿sí? Las 3 R's, las 4 R's, las 5 R's creo que hay ahora, así que esa es la idea de esta presentación, y cómo vamos a abordar los desafíos, que es la última diapo, y que tiene que ver justamente sí con gestionar políticas públicas, intervención, inocuidad y calidad por sobre todas las cosas, ¿sí? Y reconocer que este enfoque integral de los sistemas alimentarios debe ser eficiente, inclusivo, ¿sí? De las personas y de las economías, saludable y sostenible, ¿no? Bien. Bueno, ¿y cuál es el desafío de la década? Elegí esta foto de Mafalda porque realmente me sensibilizó, siempre me sensibiliza Mafalda y de alguna manera también representa a nuestro país, ¿no? Está ahí queriendo curar al mundo, a nuestro planeta Tierra, ¿no? Lo tiene vendado. Y este es el desafío de los 10 años que nos quedan: desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y sensibles a la nutrición, ¿sí? Porque la nutrición es fundamental. Como dijimos, hablamos de inocuidad, cuando el componente del alimento también es nutricionalmente adecuado, ¿no? Vincular agricultura con la alimentación, nutrición y salud con un enfoque multisectorial es importante, ¿sí? Yo tengo que pensar en la alimentación y en la agricultura cuidando el suelo, ¿sí? Cuidando el alimento, ¿sí? Saber que esos alimentos me van a nutrir y los debo valorar, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar salud. Hacer uso más eficiente y sostenible de los recursos. Recordemos la economía circular como uno de los ejemplos más claros. Mejorar técnicas de producción, almacenamientos, transformación y procesamientos de alimentos. Recordemos que dentro de las 5 claves de inocuidad puedo hacer un montón de cosas que tienen que ver desde separar los residuos, ¿sí? Primero reducir la cantidad de residuos de alimentos, después separar los residuos de alimentos. Los residuos de alimentos puedo usarlos para hacer compostaje, ¿sí? Y volver los nutrientes que le saco a la tierra nuevamente a la tierra, ¿sí? De alguna manera voy a estar generando un producto que le va a dar alimento a la tierra y que es natural, ¿sí? Sin la necesidad de recurrir a un fertilizante químico. Bueno, y reducir las pérdidas de alimentos, de pérdidas y desperdicios de alimentos. Nuevamente recordamos que los alimentos inocuos contribuyen a que tengamos una vida saludable, una economía saludable, un planeta saludable y un futuro saludable, ¿sí? Y también nos vamos con este mensaje de Mafalda que dice: ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada? Y yo creo que esto es lo que nos demostró el COVID, ¿sí? Hoy es responsabilidad de todos, cuidándome yo, cuido al otro. Entonces es importantísimo abordar estos temas de forma integral, con una responsabilidad compartida. Tenemos 10 años para que esas metas, esos indicadores bajen, ¿sí? Descomprimir el planeta, ¿sí? Y sé que son modelos de consumo, debemos ser un poquito menos consumistas, por así decirlo, porque realmente
se necesita, el planeta necesita un descanso, los ecosistemas quieren regenerarse, para eso le tenemos que dar tiempo. Así que bueno, nada, los invito a todos a repensar, a compartir, a ser multiplicadores de lo que hoy compartimos hoy, y a que me cuenten qué repensaron en base a todo lo que vimos en el encuentro. Bueno, muchas gracias Marina, la verdad que súper interesante la ponencia. Una participante hizo un comentario interesante al respecto, que dice que nos estás ayudando a verlo de diferente forma, agregando otros factores significativos a la inocuidad. Y es por una cuestión de romper paradigmas el hecho de verlo de diferentes formas a lo tradicional. Y sí, totalmente, ¿no? Cómo empezar a integrar los sistemas de gestión tradicionales, ¿no? Tales como FCC 22000, ISO 22000, un HCCP o BPM, integrarlos realmente con estos sistemas sustentables, ¿no? Que realmente es de urgencia realmente hacerlo, ¿no? Marina bien lo aclaró que son 10 años, o sea, 10 años es la nada misma. Así que bueno, súper interesante. Vamos a algunas preguntas que hicieron los participantes. Marcelo Arias pregunta, ¿de qué manera se pueden modificar los sistemas alimentarios en los grandes aglomerados urbanos, ¿no? Teniendo en cuenta estos paradigmas? Bien, los grandes aglomerados urbanos, tal vez es hasta mejor por ahí regionalizar, ¿sí? Separar en distintos espacios, por ejemplo, ir por ahí a los mercados centrales, ¿sí? A los mayoristas y empezar por ahí a trabajar, ¿sí? Para crear un sistema alimentario. Obviamente, esto involucra a todo, ¿sí? Público-privado, esto que dije, ¿no? El abordaje tiene que ser con todos los actores, pero bueno, por ahí empezar a trabajar para, primero para saber qué cantidad de pérdida de alimentos hay, ¿no? Saber poder de alguna manera cuantificarlo, ¿sí? No es fácil crear un sistema sostenible. Entre otras cosas, si hablamos de un barrio, digamos, de un lugar donde hay mucha gente, lo que se promueve es justamente la soberanía alimentaria, que las personas puedan cultivar sus propios alimentos. Para eso se necesita educación, acompañamiento del Estado, ¿sí? Para asesorarlos, o de otras instituciones que también pueden ayudar y colaborar a contribuir en que las personas tengan herramientas para poder crearlo, ¿no? Para poder hacerlo, saber si realmente tienen. Hay algunos lugares donde por ahí el suelo no es acorde para poder hacer una huerta familiar, pero bueno, también se han creado cooperativas para las familias, ¿sí? Entonces, por ahí siempre es mejor tener un referente que inicie el proceso de un sistema, digamos, alimentario sostenible. Generalmente es el Estado, pero hoy realmente el Estado se ha dado cuenta que solo no puede, necesita del privado para todo esto. Por eso, de alguna manera, se está involucrando a otros actores que son fundamentales para llevarlo adelante. Muy bien. Giovanni Avedaño pregunta, perdón, no sé si alguien tiene abierto el audio, por favor cerrarlo. Giovanni pregunta, ¿cómo integrar todos estos factores ambientales y de desarrollo sostenible a un sistema de gestión de inocuidad tradicional? ¿Se puede? Y muy buena tu pregunta. Yo estoy haciendo esto, realmente aún todavía con ninguna empresa he abordado un sistema de gestión de inocuidad con uno ambiental, ¿sí? Creo que es lo próximo. ¿Por qué digo que es lo próximo? Porque más allá de que uno como profesional vaya a desarrollar una consultoría en una pyme o a un emprendedor y pueda visualizar todo lo que ocurre con el alimento, no sé, después, los residuos alimentarios, o qué va a pasar, qué va a hacer el cliente o el consumidor con el envase del alimento, ¿sí? O qué impacto tiene el envase que estoy trayendo de otros lados y todo el recurso que es, que de alguna manera se usa, ¿sí? Para la producción del envase y para la producción de la materia prima de ese alimento. Entonces, es como que, bueno, uno lo empieza a evaluar, ¿no? Porque ya tiene otra mirada muy enfocada a un desarrollo sostenible. No sé si es tan fácil, pero sí podemos, con cosas simples, podemos empezar a alinearnos. Esto que les dije, ¿no? De
por ahí separar los residuos, ¿sí? Poder reducir la cantidad de residuos que genero, poder visualizar cuál es el impacto ambiental que puede generar la empresa o la pyme o el alimento que estoy elaborando, la huella hídrica, la huella de carbono, son parámetros sencillos, o simplemente visualizando cuáles son todos los recursos que se utilizan y las actividades que involucran más allá de lo que es la inocuidad, ¿sí? Que es controlar los peligros físico-químicos y biológicos. Bien, muy bien. A ver, ¿alguna más preguntando? Nadia Núñez dice que en Canadá hay un programa de huertas en plazas públicas, pero en su país dice que no ve cosas similares. Bueno, eso es buenísimo que haya huertas en plazas públicas. Creo que nada, que es buenísimo. En muchos países, de hecho, hay árboles frutales, si ustedes ven. En realidad plantaron un montón de árboles frutales justamente para que la gente tenga acceso a alimentarse, ¿no? Con esa fruta. Los espacios verdes son de árboles frutales, así que es muy bueno. Seguramente Canadá debe tener algún lineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Es un país un poco más desarrollado tal vez, ¿no? Para nosotros todavía es muy incipiente, al menos en Argentina. No sé creo que hay gente de México, Perú, en el chat, por ahí ellos nos pueden contar cómo es esto del desarrollo sostenible en su país. Ok, bueno, estamos muy justos sobre el horario para seguir con el calendario, con la programación, así que las preguntas que quedaron pendientes también van a ser contestadas luego. Así que agradecer, Marina, sumamente interesante tu presentación y nos dejaste pensando a todos de cómo realmente integrar un desarrollo sustentable a nuestros sistemas de gestión tradicionales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Marina, por la presentación. Bueno, gracias a todos, gracias Flor, a vos obviamente por convocarme, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias, Marina. Bueno, nos vemos, hasta luego. Gracias.